para siempre son sus misericordias. Amén, amén. La verdad es que estamos agradecidos del Señor porque es el que da la fuerza, Amén. es el que fortalece nuestras vidas. Amén. Amén, amén. Le invito a mis hermanos a que puedan buscar en Lucas. Amén. Lucas capítulo 22. Y le doy gracias al Señor porque cuán importante es pedir al Señor una palabra y que Dios pueda confirmar esa palabra. Y a mí esta palabra me la daba antes de viajar. Y como ustedes saben, ¿cierto? El pastor nos dijo que teníamos que preparar un mensaje, ¿cierto? Bueno, preparar varios mensajes, pero pedirle al Señor que al hablar a nuestro corazón. Amén. Y el Señor me entregó esta palabra que lleva por título Hágase su voluntad. Lucas 22, versículo 42. Amén. Hágase su voluntad. Y sabe que mientras ayer el pastor predicaba, yo decía, gracias Señor porque esto es lo que tú tenías para mí. Y esto es lo que tú me querías enseñar. Y también esto querías tú que yo lo entregara a la iglesia. Y yo le doy gracias Señor por ello, porque esto trae paz al corazón. Porque entendemos que fue Dios hablando a nuestro corazón. Amén. Lucas capítulo 22, versículo 42. Amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diciendo, Padres, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Palabra del Señor. Amén. Y aquí vemos, ¿cierto? Tomé sus asientos. Y aquí vemos, ¿cierto?, cómo Jesucristo en el Getsemaní habla estas palabras y le dice esto. Si quieres, hay otra versión que dice, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? ¿Cuántas veces nosotros, ¿cierto?, en medio del proceso, en medio de la dificultad, clamamos al Señor rogando que Él nos libre? Señor, arranca este dolor, yo no quiero sufrir. Sí, amén. Yo no quiero pasar por esto. Yo no quiero vivir esta situación. Pero Jesucristo dice, Padre, ¿cómo deseo que me libre de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. ¿Y qué mayor ejemplo que Jesucristo? Que siendo hombre, es cierto, se a pesar de él siendo el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Perfecto, no por completo, Aleluya. por completo, obedecer la voluntad del Señor. Y sabe, podía meditar en esto, cuán importante es entender y saber cuál es la voluntad del Señor. Amén. Como cristianos, si fuéramos no pasaríamos. Y muchas veces nos pasa, pasamos una, pasamos otra. Decimos, no, es que el Señor me está allá. Y muchas veces no aprender a escuchar la voz. Quiere es que usted no sufra. Dios quiere que su pueblo sea. Pero como a nosotros nos gusta la, hacemos todo lo contrario. Les voy a pedir que esté con. Es cierto que puedan leer algunos. Marcos capítulo 14. Abba Padre, aparta de mí esta, sino lo que tú. Ante mis hermanos, entender que es necesario pedir dirección al Señor. A veces nosotros decimos, no, si yo le pido dirección al Señor, no, si yo oro con nuestros actos. Sino que también Sí, amén, amén. sé que en la facultad de las cosas, tomar decisiones, dar disposición.
decidir de hacer. Tenemos la disposición de escuchar, de aceptar. Cometemos. Dice que decir está determinado. Y sabe que es la voluntad del Señor. Quiero ser la voluntad. Muchas veces no de Dios, sino que lo que deseamos en realidad es que el Señor haga mi voluntad, que ojalá que lo que Dios tiene para mí sea lo que yo pienso, sea lo que yo quiero. Y muchas veces tenemos esta seguridad, ¿cierto?, en nosotros, porque ayer el pastor lo decía a través de su palabra, el corazón es engañoso, es perverso. Amén. Amén. El que me dice, Señor, ¿por qué es necesario hacer? Me diga, Señor, Señor, entrar al reino de los ciertos bajo su voluntad. Hace la voluntad de mi Padre, entrará al reino de los cielos, el que haga su voluntad. Por eso es que es necesario, por eso es que no es un pensamiento humano, por eso es que no es algo que se le ocurrió al pastor, no, sino que es su palabra que nos enseña, que nosotros nos asegura, hermana, que somos. Jesucristo lo dijo, Padre que está en los cielos, ese es. Yo creo que todos, cierto, queremos hermana de Jesucristo. Pero para eso hay que tener la certeza de que estamos caminando bajo su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor, porque es necesario hacer su voluntad. En Juan 9:31, que alguien lo busque. Juan 9:31, porque es necesario hacer su voluntad. Preocupaciones. ¿Cuántos tienen que tomar decisiones? Pero su palabra lo está diciendo. Aquel que pero si yo hago las cosas a mi manera, si yo no temo a Dios, no espere que Dios le escuche. Pero sí escucha a aquellos que le temen. Porque nosotros no lo hemos escuchado al primero. Amén. Sí, amén. Y ese es el grave error. Pero escuchamos poco. Como hijos del Señor, hacer su voluntad. ¿Para qué? Para que podamos llegar al reino de los cielos. ¿Para qué? Para poder considerar
cuál es su voluntad. Amén. Y la primera de ellas la encontramos en 1 de Timoteo 2:4. Que alguien busque 1 de Timoteo 2. La Biblia. Bendito sea el nombre del Amén. No, ahí no. Amén. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es que todos sean salvos. Lo hizo por todos. Santo. Lo hizo por la humanidad. Porque la humanidad estaba perdida. La primera, ¿cierto? La primera. Amén. ¿Encontró? ¿Cuál encontró? ¿Cuál? Que nos apartemos, que nos neguemos, que nos santifiquemos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros seamos diferentes al resto. Que nosotros nos tengamos una mirada diferente. Santidad nadie le verá. Y lo vuelvo a repetir, todos los que estamos aquí en este lugar queremos ver cara a cara. Sí, amén. Amén. Por eso es que es tan importante. Todos se salven. Aleluya. Bendecir. Sí, amén. La voluntad del Señor, ser agradecido. Duele a todo el cuerpo. Ser agradecido. Ser agradecido aunque te... ¿Sabe por qué? Porque el que está en Cristo entiende que hay cosas que no tienen precio. Cosas que uno recibe en Cristo. Amén, amén. Entonces el que tiene, por decirlo así, es agradecido. Es agradecido. Aunque vea una situación adversa, aunque hay una situación difícil, pero sabe que en el corazón hay paz, es agradecido. Hay paz. Cuando uno es agradecido, hay paz en el corazón. No se aflige por cualquier cosa. Amén. Ve lo bueno, ve lo lindo, ve el lado positivo, como diría el mundo. Por eso es que es tan importante entender cuál es la voluntad del Señor. Santo eres, Señor. En 1 de Pedro 2:15, que alguien me busque. 1 de Pedro 2:15 y Efesios 5:17. Levanta la manita, amén. El que tenga 1 de Pedro 2:15. Amén. Amén. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, de los necios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos el bien. ¡Gloria a Dios! Que hagamos el bien. ¡Gloria a Dios! Que hagamos el bien. No importa que el otro nos pague mal, pero que nosotros hagamos el bien. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que hagamos el bien. Que marquemos la diferencia.
No el que me la hace, me la paga. Aleluya. Sino que guardemos nuestro corazón y marquemos esta diferencia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos el bien. Y su palabra dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, Sí, amén. porque a su tiempo segaremos, pero si no desmayamos. Sí, amén. O sea, si no cambiamos de conducta, sino que seguimos sembrando el bien, seguimos guardando nuestro corazón, seguimos teniendo esa buena intención de ayudar, de socorrer, Gloria a Dios. de bendecir, no esperando algo a cambio, sino que hacer el bien. ¿Quién encontró Efesios 5:17? Acá. Amén. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que no seamos insensatos, que no seamos necios, que no seamos fatuos, que no seamos imprudentes, Gloria a Dios. que no seamos faltos de cordura, sino que entendamos su propósito, Gloria. sino que entendamos su voluntad, Amén. Gloria a Dios. que entendamos lo que Él quiere de nuestras Santo vidas, eres, Señor. de lo que Él nos quiere entregar, de lo que Él nos quiere, cierto, bendecir. Sí, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Que alguien me busque en Juan 6:40. Amén. Que le encuentre, levanta su manito. Amén. Juan 6:40. ¿Quién? Amén, mi hermano. Y esta es la voluntad esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Gloria a Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo crea en Él y tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que creamos en Él. Gloria a Dios. No, si yo creo en Él porque está todo bien, pero cuando está todo mal, creo en Él, Gloria me a Dios. desespero, me angustio, no sé qué hacer, porque no me resultan las cosas como yo quiero. Pero en su palabra dice, ¿cuál es la voluntad del Señor? Que creamos en Él. Gloria a Dios. Dice, Amén. bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Amén. Bienaventurado aquel que cree en Él, que aunque ve todos patas para arriba, como se dice, sigue confiando en Él. Amén. Sigue confiando en Él. Y esa tiene que ser nuestra convicción, nuestra seguridad. Amén. Que creemos en Él, pase lo que pase, seguir creyendo en Él. Sea el diagnóstico que sea, que sigamos creyendo en Él. Sea lo que tengamos en la cuenta, creamos en Él. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Que pase lo que pase en el mundo, sigamos creyendo en Él. Gloria a Dios. Que la promesa viene de Él. La bendición viene de Él, la cobertura viene de Él. Por eso es que es tan importante entender estos puntos, mis hermanos. Santo eres, Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que todos nos salvemos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nos guardemos para Él. Aleluya. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que seamos agradecidos. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que hagamos el bien. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que entendamos su propósito. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que creamos en Él. Gloria a Dios. Mire qué importante es esto para poder caminar en esa rectitud, para poder caminar bajo su dirección, porque muchas veces creemos que hacemos la voluntad de Dios, pero no la estamos haciendo. Y sabe que lo vuelvo a decir, el corazón es engañoso. Gloria a Dios. Así es mi Dios. Recuerdo que hace unos años atrás estábamos como en un lugar de campo y muy de temprano desperté con una voz que me dijo, tienes que aprender a hacer fuego. Y escuché la voz tan clara y yo dije, tengo que aprender a hacer fuego. Y vuelvo a escuchar la voz que me dice, sí, porque el día de mañana tu esposo no va a estar. Y tú tienes que saber hacer estas cosas, porque él sabe y tú no. Y yo entre mí empecé a decir, sí, es verdad, tengo que aprender. Y me levanté a esa hora, eran como las 7 de la mañana. Y me levanté a esa hora con frío.
Y traté, ¿cierto? Intenté prender fuego. Y sabe que cuando lo logré, me quemé. Se me quemó el rostro. Perdí cejas, perdí pestañas, perdí pelo, todo el gorro me quedó todo achurrascado aquí en la frente. Y sabe que esto después pasaban las horas y yo no entendía qué es lo que me había pasado. Porque a veces uno cree que lo que está escuchando viene de Dios. Gloria a Dios. Y a veces uno no discierne. Y a veces uno no sabe y toma decisiones apresuradas. Sí, amén. ¿Sabe que yo me podía haber quemado completa? Porque andaba con puras cosas de polar. Se me quemó el rostro. Y quizás no me quedó ninguna secuela, pero fue la misericordia del Señor. Aleluya. Que fue bueno. Sí, amén. Que no permitió que me quedara ninguna marca. Pero ¿sabe lo que aprendí? A escuchar la voz del Señor. Aprendí a escuchar la voz del Señor. Que no porque viene una voz y te dice hazlo, hay que hacerlo. Hay que saber discernir. Amén. Amén. Hay que saber discernir. Señor. Porque el corazón es engañoso. El corazón es perverso. Sí, amén. Y si mi vida no estuviera en las manos del Señor, yo no podría contar esto. Aleluya. Si no fuera la misericordia del Señor, no estaría aquí. Sí, amén. Por eso es que es tan importante, por eso es que cada vez que predicamos porque algo el Señor nos ha enseñado en base a los procesos, en base a las situaciones. Por eso es que es tan importante hacer su voluntad para no tener consecuencias, para no tener sufrimiento. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que me dolía más? Que había sido engañada. No era tanto la quemadura, no era tanto el ardor en mi cara, no era tanto la hinchazón que tenía en mi rostro. Era la tristeza que había en el corazón por no aprender a discernir, por no aprender a escuchar la voluntad del Señor, por no caminar bajo discreción. Eso me dolió más, mis hermanos. Eso traía más dolor, más que el ardor, más que la molestia. Era no aprender, no saber escuchar la voluntad del Señor. ¿Y sabe que eso trajo temor a mi corazón? De siempre cuando uno va a tomar una decisión, estar con esa seguridad y esa certeza de que esa sí es su voluntad. Pero para eso hay que aprender a escuchar su voz. Gloria a Dios. Para eso hay que tener una relación íntima con el Amén, Señor. amén. Para eso hay que caminar bajo obediencia, para poder escuchar la voz del amado. Bendito sea su Gloria a nombre. Dios. Gloria a Dios. Para conocer su voluntad necesitamos tener una relación cercana, no con el mundo, sino con Dios. Gloria a Dios, Señor. Tener esa comunión. ¿Sabe para qué? Para que nuestra mente esté centrada en Dios. Cuando nosotros nos guardamos, tenemos las cosas claras. Cuando nosotros estamos apercibidos, tenemos las cosas claras. Pero cuando no estamos apercibidos, somos fáciles de engañar. Por eso que es tan importante. ¿Cuáles son los pasos para hacer su voluntad? Ahora que ya sabemos cuál es su voluntad, ahora que sigue. ¿Cuáles son los pasos para poder hacer su voluntad? Y en Salmo 143, versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Gloria a Dios. Si hay una garantía en la voluntad del Señor, es que nos lleva por camino de rectitud. Aleluya. Cuando uno camina bajo su voluntad, camina derechito. Santo. Gloria a Dios. No hay errores. Sí, amén. El camino está despejado para aquel que hace la voluntad del Señor. Por eso es que es tan importante pedirle al Señor, enséñame, Aleluya. enséñame. Gloria a tu nombre. Porque muchas veces esta semana lo escuchamos. No queremos ser enseñados, no queremos ser instruidos. Pensamos que el consejo, ¿cierto?, que nos están dando es para perjudicarnos, es porque nos tienen malas, es porque no nos quieren usar, es porque quieren que nosotros retrocedamos. Pero no entendemos, mis hermanos, que el consejo es por algo, Amén. Sí, amén. que no viene con una mala intención, sino que viene con una buena intención. Sí, aleluya. Si hay algo que he aprendido en mis hermanos, es que los que están por delante siempre van a querer el bien de la iglesia.
Siempre van a querer que la iglesia crezca. Y muchas veces uno no entendía la reprensión, siendo oveja, por decirlo así. Sabe que yo muchas veces pasé en la oficina del obispo. A veces tenía culpa, otras veces no. Pero todas esas cosas me forjaron. Y todas esas cosas quedaron en mi corazón. Y eso es lo que a mí me permitió ser perseverante. No alejarme de Cristo, sino que entender, ¿cierto? Entender cuál era su voluntad. Entender que todas las cosas, todos los consejos son buenos. Todos los consejos que vienen de parte del Señor son buenos. Por eso es que es tan importante aprender a escuchar su voluntad. El primer paso para hacer su voluntad es rendirse. ¿Rendirse a qué? ¿A los sueños? Rendirse a uno mismo. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es el paso? Rendirme. A mi opinión. Si hay algo que nosotros cometemos, mis hermanos, el error, es que el yo opino lo tenemos muy adentro. Es que yo opino esto, no es que yo creo esto, no es que yo el Señor me reveló a mí, no es que yo siento esto. Y el yo está tan adentro. Sí, amén. Y ese yo no nos deja escuchar la voluntad Sí, del Señor. amén, amén. Por eso es que es tan importante. El primer paso para poder entender cuál es su voluntad es rendirse. ¿A qué? A mi opinión. Guardar silencio. Porque muchas veces, lo vuelvo a repetir, cuando oramos le decimos, Señor, mira, yo tengo estos planes. Señor, mira esto aquí. Señor, mira, yo sé que me falta esto. Señor, yo sé que en esta área soy débil, Señor. Yo te pido que tú lo saques. Pero después me levanto de la oración y hago todo lo contrario. Y el Señor nos da la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero ¿qué digo yo? No creo que sea así. Yo creo que es así. Yo opino que es así. Es que no hay que ponerle tanto. Es que si Él lo hace, yo también lo puedo hacer. Y como el otro, y como la otra. Y muchas veces nos olvidamos. Y muchas veces dejamos la voluntad del Señor a un lado. Y hacemos nuestra voluntad. Muchas veces decimos, Señor, yo voy a esperar en tu tiempo. Yo voy a esperar en tu tiempo, Señor. Yo no voy a tomar esta decisión hasta que tú me digas. Pasa un día, pasan 2 días, pasa una semana. Y ya tomamos la decisión ya. Y no esperamos el tiempo. Y sabe que a veces el Señor nos procesa hartos años para poder hacer su voluntad. Sabe que hace unos meses atrás, cuando estábamos con mi esposo con todo el tema del embarazo, yo se lo comentaba a los siervos del Señor. O sea, yo no me quiero equivocar. Yo no me quiero equivocar. Es verdad, es algo que anhelamos, es algo que deseamos, pero no me quiero equivocar. No quiero hacer las cosas mal. No quiero hacer lo mismo que hizo Sara, que tomó a Agar para que la promesa de Dios se cumpliera, sabiendo que esa no era la voluntad perfecta del Señor. O sea, Señor, yo no quiero ser esa Sara. Yo quiero aprender a esperar tu tiempo. Amén. Aunque sean unos años más. Sí, amén. ¿Sabe que nos esperó un año? Usted aquí me ve gordita, ¿cierto? Pero no esperamos un año. Esperamos más de 8 años. Amén, aleluya. Y no fue fácil. Y no fue fácil, mi hermano. Aleluya. Pero si hay algo que me ha bendecido en este tiempo, es que la voluntad del Señor es perfecta. Y trae paz al corazón. Trae paz al corazón. Por eso es que es tan importante caminar segura. Sabe que hay una seguridad, hay una paz en el corazón, pero no porque sea humana, sino porque uno entiende que esa es la voluntad perfecta. Pero para eso tuve que callarme. Para eso tuve que aprender a escuchar la voluntad del Señor. Para eso tuve que renunciar a lo que yo deseaba. Yo deseaba muchas cosas. Yo quería que Dios lo hiciera de otra manera. Yo quería de otra forma. Yo lo quería así, yo lo quería hacer. Ni se imagina cómo eran mis oraciones. Y siempre en mis oraciones terminaba y decía, Señor, pero que se haga tu voluntad. Pero después me levantaba de esa oración. Ojalá sea así.
Ojalá sea como se lo pedí. Aleluya. ¿Y usted cree que qué, Señor? ¿Qué hacía conmigo? No hizo lo que yo quería. Lo hizo de una manera que yo no pensaba. Lo hizo de una manera en que yo nunca se me pasó por la mente. Santo. ¿Y sabe por qué? Para enseñarme. Para enseñarme. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las enseñanzas que nos trae Cristo nos ayuda para bien. Por eso es que es tan importante caminar bajo esa dirección, bajo esa voluntad. Porque esto después trae paz al corazón. Uno siente paz. Uno siente gozo. Amén. Por eso es que es tan importante que alguien me busque en Hechos 9, del 4 al 6. Hechos 9, del 4 al 6. Y también que alguien me busque en Salmo 139, 23 y 24. Hechos 9, versículos 4 al 6. Amén, léalo. Cayó en tierra alguna voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: y le dijo: Yo soy Jesús, no te persigues. Una cosa te deja entonces vuelta en el licor, el temblando de Dios dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad y se te dará lo que debes hacer. Amén. Y aquí vemos la historia de Saulo, ¿cierto? Saulo Pablo, que dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Miren, una actitud altiva, quizás prepotente. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tú? Muchas veces vamos delante del Señor y nos vamos con la mejor actitud. Y nos vamos con humildad delante del Señor. ¿Y quién eres tú para hacer esto? ¿Y qué te crees tú, dueño de mi vida? Señor, si yo quería esto. Señor, si yo quería esto otro. ¿Quién eres tú? Porque muchas veces reprochamos, reclamamos. ¿Y quién eres tú? Pero dice que en ese momento Saulo, cuando se entera de que era Jesucristo mismo hablándole, dice que cambia la actitud. Y dice que temblando, porque uno cuando escucha la voz del Señor, uno tiembla, mis hermanos. Y no se lo estoy diciendo de forma ¿cómo se dice? Por decir, sino que uno tiembla. Uno tiembla cuando escucha la voz de Dios, uno tiembla. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo se estremece Gloria a a esta Dios. voz tan profunda, Santo. a esta voz que es inexplicable poder decirla, pero que cuando uno la vive es tremendo. Amén. Es tremendo, mis hermanos. Aleluya. Porque muchas veces uno se siente súper seguro. Gloria a Dios. Uno se siente con esa firmeza. Pero cuando uno escucha la voz de Dios se quiebra por completo. Sí, amén. Recuerdo que hace unos años atrás, estando sola en Iquique, teníamos una media vigilia. Y nosotros vivíamos en la población naval. Y para llegar a la iglesia habían dos caminos. Mira, uno ancho y uno angosto. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Un camino era darse toda la vuelta para llegar a la iglesia. Y el otro eran unos callejones más cortitos y uno llegaba a la iglesia. Y mi esposo estaba navegando. Entonces la vigilia partía a las 8 de la noche. Y sabe que yo, estando en el departamento, pesqué mi mandolina, pesqué mi atril. Y sabe que me empecé a sentir inquieta. Y cuando estaba inquieta dije: ya,
voy a orar, voy a Señor que me guarde. Terminé de orar y terminé la oración y dije, bueno, cualquier cosa que me pase me defiendo con el fierro de la cruz. Mire, lo que se me vino al pensamiento. Sí, esto el Señor nos enseña, no es porque sí, sino que todas las cosas nos traen enseñanza. Y sabe que ya pesqué mi atril, me crucé la mandolina y empecé a bajar el blog y mi corazón cada vez se aceleraba más fuerte. Decía, ¿por qué estoy tan nerviosa? Como que siento que me va a pasar algo, decía yo. Ya seguí caminando. Salí de la población naval, llego a la primera esquina. Y cuando llego a la primera esquina, mi mente me dice, ¿por dónde te vas? ¿Y yo qué hice? No, me voy por este camino, es más corto y cualquier cosa me defiendo con el fierro. ¿Segura de lo que iba a hacer? Ya estaba preparada para defenderme con el fierro. ¿Sabe que llegué a la primera cuadra? Voy llegando al primer pasaje y escucho una voz que me dice, Tamara, devuélvete. Yo no miré para atrás. ¿Quién me está hablando? No, cualquier cosa me defiendo con el fierro. Y seguí avanzando un poco más. Tamara, devuélvete ahora. Y dije, ¿quién me está hablando así? Y me quedé ahí, no me di vuelta. Y sabe que voy a seguir avanzando. Y de repente escucho una voz que me dice, la voz me vuelve a decir, devuélvete, Tamara. Es una orden. Y sabe que mi rodilla se levantó. Y cuando se levantó, giró. Y cuando me di vuelta, no había nadie. No había nadie en el pasaje. Y era la primera vez que yo escuchaba la voz del Señor. Con una voz tan potente, con tanta autoridad, me fui por el otro lado. Me di toda la vuelta. Y cuando llegué a la iglesia, caí a piso. Porque entendí que el Señor me estaba librando. Entendí que por donde yo me iba a ir, que era un lugar peligroso, el fierro no me iba a salvar. Por eso es que es tan importante caminar bajo su voluntad. Porque uno se siente seguro con las cosas que tiene. Yo con mis capacidades, ¿cierto? Con mis conocimientos de defensa personal, pensaba que lo iba a lograr. Pero no era así. No era así. Y Dios me tuvo que hablar de forma fuerte y potente. Y mi cuerpo tembló por completo. Yo no entendía cómo mi rodilla se había dado vuelta. Mi rodilla fue más obediente que yo misma. Porque conoció la voz del Señor. Por eso es que es tan importante conocer, entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Pablo así le dijo. Bueno, en ese entonces Saulo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Porque ante Él nos tenemos que rendir. Ante Él nos tenemos que rendir. ¿Quién encontró el Salmo 139? ¿Quién encontró Salmo 139, versículo 23-24? Y que alguien me busque en Salmo 62:5. ¿Cuál? Amén. 23-24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Amén. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Si hay algo que necesitamos, mis hermanos, hacer para poder comprender su voluntad, esto, rendirse y confesar. ¿Confesar qué? Decirle, Señor, escudriña mi corazón. Tú conoces de tal forma mi corazón que tú sabes en qué soy débil, cuál es mi opinión, qué es lo que yo pienso. Examíname, Señor. Y ve si en mí hay caminos de perversidad. Y guíame por ese camino eterno. Guíame por ese camino de perfección. Guíame por ese camino de rectitud. Bendito sea el nombre del Señor. Que alguien me busque en Colosenses 1,
9 y 10. Perdón, Salmo 62, 5. Amén, lean. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Aprender a esperar. Si hay algo que el pueblo de hoy no hace es esperar. Esperar en el Señor. Esperar en Él. Mi alma mía en Dios solamente reposa, porque de Él viene mi esperanza. Él es mi esperanza. Es necesario aprender a esperar. Es necesario entender que Dios no anda a nuestra manera, ni a nuestra pinta. Que Dios no está, ¿cierto?, para responder nuestros caprichos, ni a la hora que a nosotros se nos ocurra, ni como a nosotros se nos ocurra, sino que en su tiempo, en su voluntad. Por eso que es tan importante aprender a esperar en Él, tener esa seguridad que mi esperanza está en Él. Su palabra lo dice: angustiado, mas no desesperado, atribulado. Usted conoce la palabra, mi hermano, usted la sabe. Eso espera en el Señor, tiene esa convicción, esa seguridad que su esperanza viene de Él, está en Él. Por eso que es necesario esperar, para no cometer errores, para no equivocarse, para no andar llorando por los rincones, porque después le echamos culpa a medio mundo. Y el diablo se cruza ahí de brazos diciendo: ¿y por qué me meten a mí? ¿Qué hice yo ahora? Si a veces no tienen ni culpa de las decisiones que nosotros tomamos. Porque a veces ni al diablo le damos tiempo para hacer su voluntad, y nosotros ya hacemos la nuestra. Y nosotros somos rápidos, mis hermanos. Somos rápidos de mente. Sobre todo cuando estamos ansiosos, cuando estamos desesperados. Tomamos decisiones más rápido que un microondas. Porque nos desesperamos, si es verdad. Y después: pastor, ayúdeme. Le pido la oración por mi vida. Necesito que ayunen por mí. Necesito que unjan mi casa. Necesito esto otro. Y a veces son por las malas decisiones. Son por las malas decisiones. Son por no aprender a escuchar. Si hay algo que el pueblo de Dios necesita, aprender a escuchar, para poder caminar bajo esa dirección, bajo esa voluntad, bajo esa cobertura. Porque todos queremos caminar, ¿cierto?, bajo las alas del Omnipotente. Todos queremos caminar bajo esa protección. Pero para caminar bajo esa protección, tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que ser obedientes. Porque si no hay obediencia, si no hay sujeción, no vamos a estar bajo sus alas. Vamos a estar quemaditos por el sol. Porque no andamos bajo esa cobertura. Bendito sea el nombre del Señor. Su palabra en Efesios 6, versículo 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo. Porque aquí dentro de la iglesia hacemos toda la voluntad del Señor. Pero salimos de la iglesia y hacemos lo que queremos. Parece que su palabra lo deja todo escrito. Y lo dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Haciendo qué? La voluntad de Dios. Dentro de su casa y fuera de su casa, haciendo la voluntad de Dios. Vivir en el centro de la voluntad de Dios elimina toda falsedad de la religión. Porque muchas veces nos volvemos religiosos. Y andamos, ¿cierto?, y nos creemos santos y nos sentimos santos. Y nos sentimos aquí santificados y todo el tema. Pero no hacemos la voluntad del Señor. Y en eso estamos mal. Y ahí nos volvemos unos religiosos
que no entienden ni comprenden la voluntad de Dios. Yo siempre le digo a los hermanos, los fariseos y todos los que terminan en CEO pensaban que hacían la voluntad de Dios y que están agradando a Dios, pero no hacían la voluntad de Dios. No entendían la voluntad del Señor. Y en su palabra lo dice: el que ha de gloriarse, gloríese en esto. ¿En qué? En conocerme y entenderme. En conocerme y entender. El conocer a Cristo y entender a Cristo, vamos a saber cuál es su voluntad. El que se ha de gloriar, el que se quiera gloriar aquí, no es con el instrumento, no es con el conocimiento, no es con las vivencias, no es con los años en el Evangelio, no. El que se quiera gloriar en Cristo, gloríese en esto, en conocerle a Él, en entenderle a Él. Y para eso es necesario hacer su voluntad. Por eso es que es tan importante, mis hermanos, que nosotros nos sujetemos, que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, para que Él se glorifique en nuestras vidas. Porque si caminamos a nuestra manera, nunca vamos a crecer. Nunca vamos a crecer. Nunca vamos a entender el propósito de Dios. Nunca vamos a entender para qué nos llamó, para qué nos escogió. Porque Él no nos escogió para estar dentro de una iglesia y morir en la banca, lleno de conocimiento, lleno de vivencia, sino que lo escogió a usted con algo, con una intención de usar su vida, de usar su vida. Lo vemos a través de su palabra. El Señor con 12, Jesucristo con 12, formó a 12, y con esos 12 como la palabra avanzó, como la palabra corrió y fue glorificada, porque hubo disposición, hubo voluntad de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros nos formemos, que nosotros aprendamos a conocer la voluntad de Dios, para que en nuestras vidas haya crecimiento espiritual, porque las cosas no vienen así tan fácil. No, el Señor nos tiene que forjar. El Señor nos tiene que forjar nuestro carácter. Ayer, no recuerdo si ayer o antes de ayer lo hablaba, de tener que morir. Nosotros tenemos que ser sepultados, morir a nuestra voluntad, para que todo lo que Él quiera que nosotros hagamos, lo hagamos. Y a veces Dios nos permite cumplir nuestros sueños, pero en su tiempo, bajo su dirección, a su manera. Por eso es que es tan importante entender estas cosas, para que nos vaya bien, para que nos vaya bien, para que no sufra, en su matrimonio, o con su futuro esposo, o su futura esposa, para que no sufra en su diario vivir, para que no sufra con los hijos. Es necesario hacer su voluntad. En Hebreos 10, versículo 36, dice: porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mira, es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia. Porque nosotros somos impacientes. Nosotros somos apurones. Nos adelantamos a los hechos. Y eso nos hace cometer errores. Eso nos hace equivocarnos. Pero su palabra dice: es necesaria la paciencia. Es necesario que nos cueste. Es necesario esperar. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad del Señor. Porque la paciencia nos lleva a hacer la voluntad de Dios. La paciencia nos lleva a hacer la voluntad del Señor. Porque sabe que cuando hay temor en el corazón y no queremos fallarle a Dios y no queremos equivocarnos, esperamos. Aunque nos cueste, aunque nos caigan lágrimas, esperamos. Porque no queremos equivocar, no queremos hacer las cosas mal. Cuando está el amor hacia Dios y el temor hacia Dios, esperamos, aguantamos.
aunque haya sufrimiento, aunque uno diga a veces, tendré que esperar un tiempo más. Ya han pasado los años y sigo esperando, pero no me quiero equivocar. Sabe que mis últimas oraciones, antes de estar embarazada, decía, Señor, dame fuerza para esperar ese tiempo perfecto. Ya no le pedía nada más al Señor, decía, dame fuerza para seguir esperando. Dame fuerza para seguir esperando. Desviar mi mirada para no tomar decisiones equívocas, para no apurar, adelantarme, para que mi fe no flaquee, Señor. Dame fuerza para esperar. Yo solamente te pido, Señor, para esperar ese tiempo perfecto. Si aquí lo vemos a través de su palabra, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Yo creo que aquí cada uno de nosotros quiere recibir a Dios, lo que Dios le ha entregado, lo que Dios le ha prometido. Recibir la promesa, pero para eso hay que forjar la paciencia, para poder obtener la promesa de Dios, porque de esa manera uno hace la voluntad. Porque hoy nadie quiere esperar. Nadie quiere hacer fila. Nadie quiere que las cosas le cuesten. Pero esto no es así. Esfuerzo. Esto es de negación. De morir. En el Salmo 48 dice, Dios mío, tu ley está en el hacer tu voluntad, Dios mío. Esto es lo que trae cuando uno... El Señor sabe que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entiende que todas las cosas nos ayudan para bien. El Señor ha traído, porque sentimos contentos cuando nos sentimos contentos, andamos inflando el y sabemos que tenemos esa cobertura de nosotros. Andamos por los rincones, andamos tristes y eso trae tristeza y eso trae dolor. No ha traicionado a Dios. De Dios, una herida física. Uno le falla a Dios el corazón, claro. Al Señor. El Señor nos ha esto. Hágase tu voluntad, no la mía, sino que también con los hechos. Amén. Dios les guarde. Y le invito, mis hermanos, Dios bendiga a nuestra pastora. Amén. Que es cierto, que difícil es permanecer en la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque somos humanos, somos carne. Amén. Y nos equivocamos. Nadie de aquí, lo que está aquí, es perfecto. Podemos ver con nuestros ojos, todo esto va a pasar un día. Pero hay algo.